Hoy domingo, de nuevo, desde las 12, en la sintonía de Radio Abarán, ponemos en marcha este espacio que se llama La Ventana de los Tiempos, con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa de Abarán, que ha promovido este tiempo de radio, y con la participación muy especial de Álvaro Carpena. Estamos conociendo detalles muy curiosos de la historia de nuestro pueblo, de la historia de nuestro Abarán. Este año 2020, tal y como están las cosas y con todo lo malo que estamos pasando, pues hoy vamos a quizá hacer bueno aquel dicho de cualquier tiempo pasado fue peor, porque lo que nos va a contar hoy Álvaro nos va a retratar un Abarán de principios del siglo XX, en el que precisamente fue el año que quizá más cosas negativas ocurrieron en nuestra localidad o cosas que afectaron de forma negativa a nuestro pueblo. Saludamos ya a Álvaro Carpena, que nos ve a través de internet. Telemáticamente podemos contactar con él y le tenemos con nosotros ya. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. Buenos días, queridos y queridas vecinas y radio oyentes de Radio Abarán, en este domingo 6 de diciembre, en plena sintonía con la paz del Valle. Decíamos que la desgracia a la puerta vela y en la primera ocasión, con poco cuidado se cuela, pero también que la desgracia compartida es menos sentida. Hoy vamos a hablar sobre ese Abarán del año 1906, que trajo cosas positivas, pero por el carácter insólito de los acontecimientos que se fueron sucediendo entre sí, dio lugar a que ese año de 1906 pasara muy lentamente entre los vecinos de aquel Abarán. Hablábamos sobre Amaneció en 1906, que es el título que hoy ilustra este programa. Un título repleto de datos curiosos, y es que aunque la historia de los pueblos se construye lentamente al ritmo de las vivencias de cada uno de sus habitantes, los abaraneros de 1906 fueron testigos en menos de una década de grandes cambios, y qué decir de los insólitos acontecimientos que vamos a presentar a continuación. Así pues, estamos en 1906, pero desde una década hacia atrás, en menos de una década, pues ocurrieron grandes cambios. Por ejemplo, se pasó del alumbrado urbano por medio de farolillos de aceite a la instalación de bombillas en los puntos más transitados del municipio. De la misma forma, tras ser adjudicado a don Pascual Cantos Falceto el concurso de explotación y conducción de agua desde la Rambla de Benito hasta nuestra localidad, pues lo cierto fue que la complejidad de las operaciones hidráulicas que se detectaron a pie de Rambla, junto al sobrecoste añadido de la construcción de un lavadero público, que por cierto el señor Falceto se prestó a construir voluntariamente, siendo a él el que costease dicha obra, pues todo ello va a culminar en un sueño derrotado, ya que el chacarrillo comenzó poco a poco a trasladarse por la población. Y es que el señor Cantos Falceto no cumplió su contrato y abandonó tanto las obras como la localidad. Pero también, hablando sobre estos grandes cambios de la última década hasta 1906, el Cerro de la Ermita pasó de ser una zona muy poco transitada, incluso las celebraciones litúrgicas eran muy reducidas, pasó de eso a convertirse en un lugar de paseo donde se trasladarían las casetas de feria para ser iluminadas a la veneciana, o dicho de otra forma, a través de cortinas y cadenas de luces de colores. Hechas estas apreciaciones a nivel conceptual, pues a continuación vamos a comenzar nuestro programa por aquel Abarán de 1906. 15 de enero. A las quejas vecinales por la pobre iluminación eléctrica en las calles del municipio y recurrentes cortes de suministro desde la central hidroeléctrica, que como hemos dicho varias veces se encontraba en el paraje del Menjú, se sumaría la desgracia acontecida en la vecina llamada doña Amalia Mira Rodríguez, y es que al pulsar el interruptor en una de las cámaras o habitaciones de su casa, fruto de una descomunal sacudida, falleció fulminantemente. Pero también, no muy lejos de allí, en la calle Colón,
Dicha situación se volvió a repetir con Piedad Gómez Castaño. Si bien doña Piedad quedó parapléjica, mejor suerte corrieron en calle Méndez Núñez los vecinos Antonio Hielo Cobarro y María García Belandrino, quienes sufrieron graves quemaduras en cara, codos y manos. En todo caso, frente a tales acontecimientos casi simultáneos y entre un clima de alarmismo y confusión, fue remitido un telegrama al ingeniero electricista señor Boeticher, el cual salió muy rápidamente desde Madrid, a medida de lo que permitían aquellos medios de transporte y de comunicación, y se personó lo más pronto posible en nuestra localidad, y comprobó cómo, fruto del pánico, pese al corte del suministro eléctrico, algunos vecinos habían extraído de sus hogares todo tipo de objetos metálicos. De hecho, y tras realizar una revisión meticulosa por diferentes zonas de nuestro municipio, sería concretamente a su llegada en la calle Teatro cuando, al observar la fusión de las cápsulas de cristal, que en condiciones normales debían contener hilos y fusibles de seguridad, consiguió apreciar realmente la gravedad y la intensidad de la catástrofe, pues ante el estado de dichos elementos, el hecho de que no todos los vecinos estuvieran abonados al suministro eléctrico, obviamente evitó males mayores. Lo cierto es que se realizaron una serie de reparaciones y se instalaron tomas de tierra, así como pararrayos, junto a transformadores de alta y baja tensión. Se pusieron en marcha voltímetros y amperímetros que fueron instalados en diferentes puntos del municipio. Sin embargo, el habanero es muy caprichoso y a veces muy desconfiado, y es que dichos aparatos no consiguieron vencer el miedo y la desconfianza, una desconfianza de aquella generación de habaneros que, como hemos dicho, pasaron de ver un candil de aceite a cables eléctricos y accidentes que habían costado la vida. De hecho, tal fue dicho impacto que antes de encender una simple bombilla, muchos se acercaban a dichos aparatos para poder observar si la corriente venía de una manera adecuada. Dejando atrás tales acontecimientos y pasando a otro ámbito como fue el económico, en 1906, en virtud de la documentación presentada por don Isidoro Gómez Gómez y que se conserva en el archivo municipal, se terminarán de consolidar los estatutos de la comunidad de labradores y, por tanto, comenzó a funcionar la misma. Una comunidad de labradores que en principio tuvo como objetivo dignificar la labor en el campo, unificar técnicas de cultivo. Incluso se barajó la posibilidad de crear una pequeña caja de ahorros o incluso una forma de establecer un fondo común para poder subvencionar ciertas catástrofes en el campo, ya que a principios del siglo XX, como bien se explica en Marcha, gracias a los ejemplares conservados por nuestro Pedrito de la farmacia, aparecieron plagas como la palomilla del olivar, el piojo rojo, el maldito piojo rojo, que ni con arsénico era capaz de marcharse. Así pues, a nivel de aprovechamientos forestales, que también tuvo lo suyo, además de la crisis en el sector espartero, que ese año fue un año bastante improductivo y con precios muy bajos, por tercera vez quedó desierta la subasta de 3.025 pinos en el monte de la Sierra de la Pila, un lugar donde se habían tasado unas 4.365 pesetas. Ello dio lugar a otra nueva crisis en el sector de la madera, que en la tarde-noche del 18 de abril culminó con lo que parece ser descrito como el peor incendio que ha sufrido la Sierra del Oro en el siglo XX. Es decir, si en la Sierra de la Pila no se podía vender al precio que se estimaban los pinos y se prefería que siguieran creciendo, de manera paralela nos encontramos una Sierra del Oro con unos recursos forestales que en este caso pues fueron carbonizados a través del fuego. De la misma manera, y aviso que amanece, que no fue poco, teniendo conocimiento la Corporación Municipal que con fecha 11 de julio, junto al molino existente en el pago denominado Los Sagrados Corazones, teniendo conocimiento que allí existía un manantial de aguas que de vez en cuando dejaba entrever algún borbotón,
Ante esa búsqueda de agua que, como hemos dicho, se vio truncada en las inmediaciones de la Rambla de Benito, pues fue solicitado el correspondiente permiso de los propietarios de los huertos colindantes, que eran don José Pérez Mérida y don José Martínez Vilaret, quienes dieron en su beneplácito para que los ingenieros pudieran estudiar la zona. Estudiaron la zona y, como se suele decir, si voy al río se seca. Y es que comenzaron a estudiar la zona y al mismo tiempo que comenzaron a identificar pequeños borbotones, se secó, pero no fue momentáneo. De hecho, dejó de brotar. Después de 1906 no hubieron borbotones. En relación a la juventud, fue un tema complicado, porque además de las impredecibles reacciones de los padres y los hermanos de la novia durante ese silencioso arte abaranero de pelar la pava, que también tenía su consecuencia, uno de los momentos más delicados por que pasaban estos jóvenes, y ahora hablamos sobre 1906, era la citación para el reemplazo, o dicho de otra forma, para el servicio militar. Un proceso que generalmente venía precedido de los chascarrillos o los rumores de que don José Templado Sánchez, don José Lucas Toledo, don Joaquín Gómez García y el sargento licenciado local, don Bernardo Gómez Gómez, pues se decía, comenzaba el chascarrillo de que habían comenzado a rebuscar entre el censo local. Si bien en este año de 1906 no se dispondrá de jóvenes de 21 años, por lo cual, y en virtud de aquella ley del Ministerio de Guerra de 4 de diciembre de 1901, se va a emplazar a las filas a aquellos abaraneros huérfanos o que en años previos habían tenido alguna enfermedad. Y es que no todas las familias podían abonar las 1.500 pesetas que libraban a los hijos para el servicio militar. Pero en este intenso año de sucesos, y hablando de librarse, tampoco se va a librar la talla con la cual se fundó la Hermandad de San Juan Evangelista, una hermandad que apareció en el año 1875, y es que tras 3 décadas de desfiles procesionales se someterá a su primera restauración, por valor de unas 19 pesetas. Por su parte, y hablando de carácter, atribuyéndose sarcásticamente a un monumental enfado del cura don José Candel Escribano, se agrietará la campana mayor de la parroquia de San Pablo, estando inactiva desde mayo, siendo al año siguiente cuando se apruebe un presupuesto de 535 pesetas con 65 céntimos, bajo la intención de ser trasladada y fundida en Valencia, algo que va a tener lugar, pero va a tener que pasar muchos años. Tras el empeño de mejorar la salubridad y la higiene de la población, de lo cual hemos hablado ya demasiado, tanto en el ámbito de las escuelas, como en el programa en el cual hablamos sobre el desarrollo del pavimento de las calles, se dio el caso que bajo las gestiones de del alcalde don Fernando Gómez, se realizó el saneamiento de las calles Triana, Rosario y Teatro. Por los saneamientos debemos entender no tanto la pavimentación, sí el allanado, retirar escombros, hacer un poco más ancha la calle, cuidar los bordillos que muchas veces eran obstáculos que chocaban con los ejes de los carros en los laterales. Efectivamente, en este año, gracias al empeño de dicho alcalde, se va a reparar el carro destinado al arrastre de basuras e incluso se van a construir varios toneles para que se instalen sobre dicho carro para poder regar jardines o incluso el pavimento. Desgraciadamente, en este año, la sociedad local y regional va a quedar muy impresionada por la muerte del exalcalde abaranero don Domingo Gómez Gómez, que estando en sus propiedades en el término de Ricote, fue asesinado. Consecuentemente, va a ser este año en el que se imponga su nombre a la actual calle de Domingo Gómez, que anteriormente se denominaba Ingeniero Falcón. Hablando sobre sus majestades, ante las nupcias del rey don Alfonso XIII con doña Victoria Eugenia de Battenberg, y tras la recepción en el consistorio abaranero y en el resto del territorio nacional de una carta emitida por el alcalde de Madrid, según la cual se solicitaba un giro voluntario para confeccionar un álbum artístico,
En este caso, lo que sucedió fue que el Ayuntamiento de Abarán, en función de su pobre y escasa economía, envió un giro de 15 pesetas. Además, con el fin de solemnizar dicha ceremonia, y como de la fiesta de septiembre se tratase, como suele hacer el abaranero, lo que más le gusta es la música. Y es que el 31 de mayo comenzó un ciclo de conciertos dirigidos por don David Templado, unos conciertos que se extendieron desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio en el Paseo de la Ermita, y tenían una pequeña curiosidad, y era que cada noche el maestro Templado elegía el lugar en el cual al día siguiente los obreros del ayuntamiento debían construir o trasladar el escenario para el nuevo concierto. En relación a otras celebraciones cívico-religiosas, sabemos que este año, en 1906 hubo procesión de las palmas, no a la medida que conocemos nosotros, nuestra generación, ya que lo volvemos a decir, e incluso cuando estemos cerca de Semana Santa hablaremos sobre todas estas cosas de manera más profunda. Dichas procesiones generalmente acontecían a través de rezo dentro de la parroquia de San Pablo, lo que no quitaba que fuera se hicieran pequeños recorridos con palmas y rezando. Este año de 1906 hubo procesión de las palmas, se celebró el Corpus Christi, lo sabemos por el gran presupuesto de cohetes, se generaron los conciertos de los cuales hemos hablado para sus majestades, y hubieron unas fiestas patronales muy decentes, tan decentes como, que los medios no hablan, como muchos pueblos de alrededor se habían quedado sorprendidos por la iluminación a la veneciana. Lo volvemos a decir, no solo se instaló en el Paseo de la Ermita farolas con unas bombillas más o menos potentes, sino que además se pusieron bombillas incandescentes de colores, algunas veces en forma de cortina y otras en forma de cadena. Eso para la época fue todo un reto. Pero, como decíamos en el programa anterior, en estas fiestas patronales y bajo un toreo muy accidentado, también aparecerá María Salomé Rodríguez, apodada La Reverte, la primera mujer que se pensaba que había toreado en la Plaza de Toros en este año de 1906, siendo cierto y verdad que años más tarde, fruto de dicho toreo accidentado, que iba mucho más alimentado por el morbo de ver torear a una mujer que otra cosa, pues se dejaron ver sus testículos, no solo en la Plaza de Toros de Valencia, sino en Albacete y en Valladolid. Su nombre era Agustín Rodríguez. Por lo que hemos visto, son todas las anteriores, diferentes y entrañables historias de vida, que habiendo quedado encapsuladas en periódicos de época, anuarios, folletos, libros de correspondencia, manuscritos, bodegas, actas cofrades, cajones olvidados y actas consistoriales, constituyen aproximaciones a situaciones y circunstancias abaraneras de aquel fatídico año de 1906, en el que, como diría don José Luis Cuerda, en aquel año amaneció, y es que no fue poco. Pues sí, hemos visto que pasaron muchas cosas, que fue un año muy intenso para la vida en nuestra localidad, ¿no? Muchos acontecimientos condensados en ese año de principio del siglo XX, ¿no? ¿Atribuyes tú alguna causa especial que se dieran todas estas circunstancias? Hay un aspecto que me llama mucho la atención, que fue la gran cantidad de accidentes eléctricos y la intensidad con la cual se vivieron. Tenemos que pensar que en aquel año, por el hecho de que hubiese electricidad en Abarán, no todas las personas tenían en su casa un contrato de suministro eléctrico. Desgraciadamente, las actas consistoriales tienen un tope, un final. Se habla por encima sobre este tipo de desgracias. En la prensa, si es que aparece, no he encontrado nada, por lo menos en todos los medios provinciales, ciezanos y abraneros que existía por aquella fecha. Pero todo debe de hacernos pensar que esos problemas que habían en la central del Menjú, en virtud de los cuales igual subía la tensión, que durante varias veces al día se cortaba la energía eléctrica o incluso durante varias horas. En todo caso, cabe pensar que fue fruto de ese transporte y esa generación de energía
lo que, unido a esos interruptores de cerámica, de cable pelado, como solemos decir muchas veces, pues no, obviamente no se tendrían los mismos medios que en la actualidad. De hecho, hemos comentado que la electricidad llegó a Abarán a finales de 1800 y no se había cumplido una década hasta que en 1906 comenzaron a aparecer todos estos problemas. Y afortunadamente, menos mal que no todos tenían en casa suministros eléctricos, a saber la intensidad que hubiera alcanzado. Era algo peligroso, ¿no? En aquella época la electricidad. Sí, hay una frase muy bonita que dice, cuando se inventó la electricidad, bueno, cuando se descubrió la electricidad, todos se reían de ella, pero nadie la tocaba, aunque fuera invisible. Yeah. Muy bien, Álvaro, pues nos ha encantado escucharte hoy en esta sección. Amaneció en 1906 y no fue poco, como hemos podido comprobar. ¿Qué nos puedes adelantar del programa de la próxima semana? ¿Ahí nos puedes avanzar algo? La próxima semana vamos a comenzar con una sección de personajes. Diremos que vamos a comenzar analizando la vida de abaraneros. No me voy a centrar en que sean lo que algunos denominan ilustres. Vamos a comenzar a hablar sobre vecinos que han dejado huella. De hecho, en 1922 nació en Abarán Ángel Carrasco Fernández, conocido por las nuevas generaciones como el hermano Ángel, cuyos restos actualmente reposan bajo la Madre Virgen, Nuestra Señora del Oro, bajo la sombra y sobre los fantásticos amaneceres que tenemos en el Valle de Ricote. Vamos a comenzar a hablar la semana próxima sobre los detalles más bonitos, más curiosos sobre la vida de este abaranero que ingresó muy joven en una orden hospitalaria, dedicó su vida al enfermo y llegó a Jesús a través de María. Y eso nos va a ayudar a anticipar otro programa que tendrá lugar en el cual hablaremos sobre nuestro Antonico de la Esperanza, ya que nuestro Antonio de la Esperanza, nuestro antiguo curica de la Sierra, no fue otro sino que un niño que creció bajo la sombra y bajo la luz que arrojaba este abaranero, que dedicó su vida al enfermo, dentro de la orden de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Muy bien, Álvaro, pues nos ha encantado hoy escuchar el programa. Hemos pasado un buen ratico hoy domingo con todo lo que nos has traído. Y te emplazamos a la próxima semana, el próximo domingo a mediodía, aquí en la radio, en La Ventana de los Tiempos. Si Dios quiere, y animamos al pueblo de Abarán que sea respetuoso con este puente y que lo viva con las debidas medidas de seguridad y de precaución. En eso estamos. Álvaro, hasta el próximo programa. Gracias.